Chiapas y paralelo corresponsal del Financiero, nos platica un poquito de esta caravana. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Habla Isaí Mandujano, bueno, desde Chiapas. ¿Cómo Eh, estás? Mira, pues efectivamente el día de hoy salió una caravana que había convocado precisamente y que estaba involucrado ahí como organizador Luis Rey García Villagrán. Hay que entender que la captura de Luis Rey García Villagrán, ¿me escuchan ahí? Sí, claro, por supuesto, sigue, adelante. Bueno, la captura de Luis Rey García Villagrán fue previo a este inicio de esta caravana. Es decir, están señalando a García Villagrán de fomentar las caravanas migrantes en un contexto donde la presión del gobierno de Estados Unidos es muy fuerte al gobierno mexicano. Le aplicaron una orden de captura que no es de ayer, que no es de este año, sino desde hace ya 4 años. García Villagrán había denunciado ya al menos 2 carpetas de investigación, 2 órdenes de captura que él tenía en su contra. Pero ¿qué es lo que más denunciaba García Villagrán? Que dentro de la Comar, dentro del Instituto Nacional de Migración, dentro del gobierno, opera un cártel, le llama él el cártel de migración, que son los que venden, trafican papeles, documentos para los migrantes. Y pues bueno, las denuncias que recientemente habían hecho García Villagrán públicamente ante los medios, pues tuvieron una repercusión, fueron por ello, los campeones se lo llevaron a prisión. Exactamente. Oye, Isaían, esta detención se da justo cuando inicia una nueva caravana migrante, cuando está sucediendo todas estas deportaciones desde Estados Unidos. ¿Por qué iniciarla? ¿Cómo fue todo esto? Y bueno, pues viene este arresto después. Mira, te voy a decir algo. García Villagrán es una persona que estuvo presa, estuvo en el penal de Tapachula. Te voy a dar un contexto, hace ya muchos años. Ujú. García Villagrán es un proceso injusto de encarcelamiento y hubo un activista defensor de derechos humanos que fue desaparecido el año pasado en Nayarit, Ricardo Lagunas, quien logró que el gobierno liberara y le hicieron una disculpa pública a García Villagrán, le repararon el daño. García Villagrán es un activista defensor de derechos humanos en Tapachula que se puso a defender derechos humanos. Mira, conocemos a García Villagrán y sí cobraba seguramente a algunos migrantes por sus servicios como abogado. Él estudió Derecho, se especializó en defender migrantes y no dudo que le hayan pagado migrantes para algunos trámites, algunos servicios. Pero lo que dicen de que García Villagrán era un traficante de migrantes se me hace totalmente falso porque él vivía en una modesta medianía, como dice la 4T. Él no vivía en una suntuosa casa, mansión. Él andaba a coches lujosos. La ropa con la que vestía era la más modesta y la más humilde. Realmente, las acusaciones de García Villagrán de que es un traficante de migrantes se me hacen injustas. Desde mi particular punto de vista como periodista, conozco a García Villagrán desde hace 15 años o más, que te puedo decir, y la verdad es que se me hace que en el fondo hay algo más, que es frenar las caravanas Oye, migrantes, ¿no? y además algo que tendría que estar sustentado, habría que investigar pues prácticamente todas estas imputaciones que le hacen las autoridades, porque debe de haber algunas pruebas precisamente para que pues esto esté asentado en esta investigación o en esta carpeta que se inició en contra de Luis García Villagrán. Pero ustedes saben qué están haciendo las organizaciones promigrantes para ayudarlo o para saber qué está sucediendo o cómo van a pues apoyarlo de alguna manera cuando él pues estuvo con todas estas organizaciones, ¿no? ¿Cómo es esto? Efectivamente, el día de hoy, una de las organizaciones civiles defensores de migrantes han sacado un pronunciamiento y han referido que detrás de la orden de captura de García Villagrán podría haber un tinte político y no un mero acto de Estado de Derecho, de ejecución de la justicia. La verdad es que sí, ya hay pronunciamientos. Uno de los activistas que es compañero que también ha sido un activista defensor de migrantes, Irineo Mujica Morga, de Pueblos Sin Fronteras, ha hecho ya pronunciamientos recientes. Hoy el más grande fue el de esta red de organizaciones civiles, son como 20 organizaciones o 30 Wow. organizaciones civiles, ONGs, defensoras de derechos humanos, que han salido a abogar y en defensa de García Villagrán. Mira, yo como reportero Uh -huh. puedo decir que, bueno, este año estoy cumpliendo 20 años
en la cobertura también que tiene que ver con el tema de migrantes y migración. Conocemos a García Villagrán, no creemos estos señalamientos que se le hacen, porque si algo ha hecho seguramente García Villagrán es incitar las caravanas de migrantes, fomentar las caravanas de migrantes, y normalmente, pues bueno, las caravanas de migrantes desde el 2018 a la fecha han sido el dolor de cabeza de las autoridades migratorias, de las autoridades mexicanas. García Villagrán, en el mundo del tráfico de migrantes se mueven millones y millones de dólares. Y yo creo que García Villagrán no tiene esos millones de dólares, ni le caen esos millones de dólares que se manejan en el mundo del tráfico de migrantes. Y la verdad es que aquí hay otro cártel. Tengo en mis manos un documento de una denuncia que él hizo, donde él refiere cómo opera el cártel de migración. Así le llama él, el cártel de migración. Es un cártel que dice que son operados por servidores públicos desde las propias instituciones del Estado mexicano. Y yo creo que también esa carta, ese documento, seguramente en las próximas horas algún otro colega periodista lo pueda soltar. Él ya estaba denunciando cómo desde el 2018 a la fecha, cuando se empezaron las caravanas de migrantes, se volvió un gran y jugoso negocio, no solamente para los cárteles del crimen organizado, no solamente para los criminales y traficantes de humanos, polleros, sino también para los propios servidores públicos del Instituto Nacional de Migración y de otras instancias similares que operan de manera conjunta. Exacto. Bueno, tendrían pues esta labor periodística, esta tarea de investigar realmente dónde están estos señalamientos, estar detrás de esta investigación para saber si se sustentan todos estos señalamientos que se le están haciendo a Luis García Villagrán, precisamente por las autoridades. Después de este arresto, ¿cómo va la caravana? ¿Sí comenzó a avanzar? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el sentir dentro de los migrantes que van caminando hacia el norte del país? Mira, la caravana no es muy grande, a diferencia de otras caravanas. Ya llegó a Huehuetán la caravana, bueno, pasó a Huehuetán. La caravana son alrededor de 300 migrantes, no son más de 500 migrantes. La verdad, ya no son aquellas grandes caravanas multitudinarias que empezamos a cubrir desde el 2018 a la fecha. Sin embargo, hay que entender que hay una presión muy fuerte del gobierno de Estados Unidos, de las autoridades estadounidenses hacia el gobierno de México, de no permitir más ni el más mínimo movimiento poblacional masivo de migrantes. Y la verdad es que ya recorrieron muchos kilómetros el día de hoy, y la verdad es que vamos a ver qué pasa si lo desarticula la Guardia Nacional y Migración, porque normalmente en los últimos meses es lo que han estado haciendo, no dejarnos avanzar y desarticularlos en el camino cuando van más agotados, más cansados. Isaín, pues te agradezco muchísimo esta información, y si puedes más adelante nos dices cómo va esta caravana y por supuesto qué es lo que está sucediendo con Luis García Villagrán. Te agradezco muchísimo, Isaín. Fuerte abrazo, saludos. Igualmente, muchas gracias. Y bueno,